César, desde Radio Total, Juan Izaguirre te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, Juan. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien. Bueno, ¿cómo desovillamos este ovillo que se ha armado? Curiosamente, la provincia de Entre Ríos termina siendo legislada únicamente para salvar las papas de la capital de la provincia. Otra vez, tendríamos que hacer una legislatura para la capital y otra para el resto de la provincia, me parece. Sí, la verdad que sí, que es una observación clara de lo que está pasando. En realidad nosotros nos enteramos realmente de manera sorpresiva, en ningún momento fuimos consultados, por lo menos los gremios municipales que están adheridos a la FESTRAN y por lo que tengo entendido el SUOYEM, que es el gremio mayoritario de los empleados municipales en la ciudad de Paraná, tampoco fue consultado sobre este proyecto que entró prácticamente en forma escondida, conjunto con 30 proyectos de ley. En la Cámara de Diputados se aprobó sobre tablas, así prácticamente sin ninguna discusión, un tema tan sensible e importante como es limitar el derecho de huelga. Y así pasó a la Cámara de Senadores y lo único que pudimos hacer es intentar manifestarnos. Llevábamos compañeros de distintos lados de la provincia a la Cámara de Senadores y la mayoría, por supuesto, empleados municipales de Paraná, y tuvimos la triste noticia de que ni siquiera nos dejaron entrar a la sesión del Senado, rodearon la Casa de Gobierno con policía, cerraron todas las puertas como si los trabajadores fueran unos delincuentes, ¿no es cierto? Ni siquiera se pidió que se deje ingresar a las autoridades gremiales para exponer su situación, tampoco. Es decir, que esta medida ya estaba dispuesta. Y la única explicación que hay para hacer semejante reacción en una cosa que no fue totalmente inconsulta, intempestiva, es la situación de Paraná. Es decir, evidentemente se legisló para un caso concreto, para un caso particular, para una situación política especial, en esa forma de mirar solamente el ombligo, afectaron no solamente a Paraná, sino a toda la provincia de Entre Ríos, porque el proyecto claramente dice que será de aplicación en todo el territorio de la provincia de Entre Ríos, y dice en los gobiernos, el gobierno provincial y los gobiernos locales, que evidentemente son los municipios de comuna. Entonces, por supuesto que nos sentimos afectados y porque representamos a los trabajadores municipales de la provincia de Entre Ríos, tuvimos que salir a manifestar nuestro rechazo con nuestro secretario general, Mario Barberán, a la cabeza, y con todos los dirigentes de la federación, ¿no es cierto? Sí, curiosamente, la CGT Regional Concepción del Uruguay, y digo curiosamente no porque se trate de esta, sino porque evidentemente ha sorprendido a todo el mundo, se manifestó ayer rechazando y repudiando la aprobación en el Congreso de esta ley de servicios esenciales, y dice ley que no solo para nosotros los trabajadores, sino también para los juristas entrerrianos, es inconstitucional. Nos duele y nos preocupa que un gobierno peronista, por el cual hemos acompañado a las urnas por comulgar con la doctrina de apoyo a los que menos tienen, y sea duro con los débiles y débiles con los poderosos, como lo fue con las fumigaciones de los campos. Bueno, así que, digamos, entramos en un territorio inesperado, a poco de iniciarse un nuevo periodo constitucional, con el mismo gobernador, obviamente, pero con distintos intendentes de Paraná. Por eso insisto en la observación acerca de que los conflictos originados en Paraná han repercutido en la provincia. Y fíjate vos que ayer Hugo Vázquez, hasta hace poco fue secretario general del SUOYEM, que es el Sindicato de Trabajadores Municipales de Paraná, dijo que va a jerarquizar al trabajador municipal esta ley. Claro, es realmente sorprendente a veces las posiciones que toman las personas, ¿no? En este caso particular, Hugo Vázquez fue secretario general del SUOYEM y hoy está a favor de esta ley, que como vos decís, totalmente inconstitucional y no jerarquiza, pero para nada. Al trabajador en particular no lo garantiza para nada, y al servicio menos. Cuando los
siempre ya lo ha dicho la Federación, ¿no es cierto? Lo que tiene que hacer los distintos gobiernos locales, preocuparse porque los servicios de recolección de residuos, el cementerio y todos los servicios que diariamente prestan los empleados municipales en toda la provincia de Entre Ríos se puedan realizar con los elementos de trabajo necesarios. Si usted escucha al secretario general del SOYEN que dice que tienen 27 máquinas, 27 camiones para trabajar y solamente 2 están funcionando, también hay que preguntarse si esa recolección funciona como tiene que funcionar y no cargar las tintas solamente en el trabajador. En lo que respecta a la cuestión de la inconstitucionalidad, ¿no es cierto?, está claramente eso establecido dentro de lo que sería el artículo 75 de la Constitución de la provincia, la Constitución Nacional, 75 inciso 22, establece que la función de legislar la materia a fondo es atribución del Congreso Nacional. Y dentro de la materia a fondo está la materia del trabajo, ¿no es cierto? Para esa actividad, para las cuestiones calificadas como esenciales, se legisló con una ley específica que está totalmente vigente y la de aplicación en todo el territorio nacional, que es la ley 25877. Y ahí está establecido cuáles son los servicios esenciales y también está establecido el procedimiento para que en determinados casos, cuando hay un conflicto y ese conflicto pueda afectar la salud de la población o pueda afectar problemas en la vida cotidiana de la gente, en ese caso hay un procedimiento que está establecido allí también, que es la creación de la comisión especial, ¿no es cierto?, con una realización de procedimiento de conciliación previa, y allí se puede resolver a través de la participación del Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación, y previa consulta a las organizaciones de los trabajadores, la extensión excepcional de un servicio para declararlo en esa circunstancia y para ese punto como servicio esencial. Claro. Esta ley es inconstitucional porque se arroga legislar en una situación que no es materia de ellos y nos deja en situación de desigualdad a los trabajadores municipales de Entre Ríos y a los trabajadores del transporte público. Nos deja en situación de desigualdad con los trabajadores del país, ¿no es cierto? Somos los únicos que vamos a estar en desventaja, por así decirlo, violentando o limitando inconstitucionalmente el artículo 14 bis que nos da justamente el derecho de huelga, que para algunas personas es mal visto, pero el derecho de huelga es justamente, si usted analiza el trabajador, ¿qué es lo que ofrece? Ofrece su fuerza de trabajo. ¿Y de qué manera puede protestar? Cesando su fuerza de trabajo, ¿no es cierto? Entonces esto está reconocido constitucionalmente y en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo, y parece que esta gente no se ha enterado, ¿no es cierto? César, me pregunto si la inconstitucionalidad radica en el 14 bis o en la inferioridad de la norma provincial respecto precisamente de la Constitución y de las leyes nacionales. Claro, está muy bien la pregunta porque todo derecho que otorga la Constitución en ningún momento es absoluto, ¿no es cierto? O sea, claro, sí, tiene cierta relatividad porque el famoso principio de donde empieza el mío, donde termina mi derecho empieza el del otro, ¿no es cierto? A nosotros se nos otorga por el artículo 14 bis el derecho a la huelga, que no es otra cosa que el derecho de cesar la actividad en protesta contra el incumplimiento de la patronal de algunos de las obligaciones y deberes que tiene. En este caso particular, la patronal tiene un doble, en nuestro caso, ¿no es cierto?, tiene una doble característica. No solamente es nuestro empleador, sino que a su vez es un organismo del Estado que tiene que hacer cumplir las leyes, ya sea el municipio, ya sea la provincia. Y nosotros también tenemos un doble carácter, nosotros también somos trabajadores y somos ciudadanos, y nosotros también pagamos los impuestos, y nosotros también sufrimos las consecuencias de esta situación. ¿A quién le gusta que no se junte la basura? A nadie, y a nosotros menos. Entonces, este derecho de huelga que nosotros tenemos se pretende limitar inconstitucionalmente, arrogándose prerrogativas del Congreso Provincial que no tiene. Entonces la inconstitucionalidad está allí. Ellos pueden hacer, tienen el procedimiento, tienen la acción
autorizada por la misma ley para plantearlo. Tal es así que en los casos en que se ha planteado por ordenanza, como en la ciudad de Paraná, fue declarada inconstitucional justamente en un reclamo que hizo el gremio que hizo la municipalidad contra el transporte público de pasajeros. Así que ya hay antecedentes y por eso decimos que es inconstitucional, ¿cierto? Sí, es cierto. Por otro lado, digamos, los servicios públicos a los que está obligado el Estado, lo que tiene que hacer es abrir antes de que se produzca el hecho conflictivo, el canal de diálogo suficiente como para que el hecho negativo no se produzca, o en todo caso acordar formas de manifestación que no implique el retiro total de los servicios. Bueno, hay un montón de cuestiones antes, pero insisto que a mí me parece que estamos en una etapa democrática de débil posibilidad de entendimiento desde el punto de vista filosófico-político. Digamos, es más profundo que la constitucionalidad o no de una ley, sino de una mirada política acerca de cuál es el papel del Estado, cuál es el papel de los trabajadores y de los gremios, y en todo caso colabora con una inquietud general acerca de la política y en todo caso también la representatividad de quienes se hacen elegir para representar a los ciudadanos, ¿no? Seguramente. En el caso nuestro, acá por lo menos en la provincia de Entre Ríos, ha habido dos conflictos paralelos y muy terribles los dos, muy dramáticos, donde se afectaron derechos de mucha gente, el ciudadano, derechos del trabajador, al Estado mismo, que fue, como sabemos, la cuestión de Paraná, pero también hubo una situación en Bobril, un pueblo que está en el norte de la provincia de Entre Ríos, y que tuvo durante el año pasado 2 meses atrasado el pago sueldo. Es decir, durante 2 meses los trabajadores no cobraron. Nosotros los asistimos en lo que pudimos, como son afiliados a nuestra federación, hubo cortes de ruta, hubo reclamos al gobernador, a la secretaria de gobierno, la doctora Romero, un montón de gente se movilizó, pero a nadie se le ocurrió, por ese lugar Bobril, hacer esto, sacar una ley, ¿entiende? Entonces, no se mide con la misma vara lo que pasa en el gobierno cuando es Paraná que cuando es Bobril. De Bobril no se acordó nadie, todo se produjo por esta situación. Entonces, lamentablemente, y si ustedes ven, por ejemplo, el conflicto de Bobril, que es una ciudad pequeña, los servicios esenciales se garantizaban por el mismo gremio, en la misma comunicación al Ejecutivo se le solicitaba que se garanticen los gremios, los servicios como el agua, la recolección, así que siempre está en la disposición del trabajador no afectar al contribuyente, siempre está, porque sabemos que lamentablemente la gente es crítica de la actividad del trabajador municipal, pero creemos que es por desconocimiento, porque la tarea que se realiza es tan amplia y involucra todos los aspectos de la vida de la gente, que no funcionaría nada si el trabajador municipal hiciera un cese total de actividades. Nunca lo ha hecho, porque la municipalidad ha funcionado siempre, aún a pesar en los más grandes conflictos. Así que creemos que es una exageración y además es una visión, lamentablemente, de un gobierno que se dice justicialista, muy negativa del trabajador, que según ellos dicen es la columna vertebral del movimiento, ¿no es cierto? Entonces, es increíble, no nos asusta que por ahí tenemos otros partidos... Tenemos problema de columna. Claro, no nos asusta que otras personas y otros partidos voten esto, pero es increíble que lo promocionen y lo lleven adelante. Kisser ya dijo que las cosas tienen su límite, etcétera, etcétera, en una actitud patronal bastante conocida ya de este, claro, y a de nosotros este lo que nos preocupa es que si no se alza la voz, y por eso estamos muy agradecidos con la CGT de Concepción del Uruguay en su pronunciamiento, también lo ha hecho y nos ha hecho llegar la CGT de Gualeguay, y seguramente se van a ir sumando, porque esto empieza acá y no se sabe cómo termina, porque ustedes saben bien que el conflicto de los trabajadores docentes es muy importante, hacen sus reclamos de manera muy unida,
y no ya en la alocución de este señor de Kirchner ya se quiso involucrar los servicios de la educación, ¿cierto? Entonces, claro. Hoy vienen por vos, mañana pueden venir por otro. Entonces nosotros instamos a todos los trabajadores, a todas las organizaciones que nos acompañen en este reclamo. Nosotros estamos haciendo llegar el pedido de veto al gobernador, que está en poder de él, ¿no es cierto?, hacerlo, y si no lo hace, bueno, ahí tendremos que nosotros instrumentar esta acción de inconstitucionalidad, pero apelamos a la voluntad del gobernador de darse cuenta de que esto está hecho solamente por una situación que sucedió, y no ha sucedido esto en ningún lado de la provincia, ni se merecen los trabajadores públicos, provinciales y municipales esta limitación, yo te diría que irracional, además de inconstitucional, además de inconvencional, porque los convenios que por el artículo 75, inciso 22, firmó la Argentina, Pactos Internacionales de Derechos Humanos, establece que el trabajo es un derecho humano, ¿no es cierto? Y por ende, la reglamentación del trabajo y por ende el derecho a huelga, ¿no es cierto? Entonces, no solamente inconstitucional, sino inconvencional. Exacto. César, muchas gracias. Bueno, gracias, Juan. Un abrazo. Un abrazo para todos. El doctor César Cruz es el representante legal de la Federación de Trabajadores Municipales de Entre Ríos, FETRAM.